las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos, comenzamos una emisión más de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las principales noticias de la reparación integral. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, ¿qué tal? Un saludo cordial, por supuesto también a todos los oyentes que se conectan a esta hora a V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, como siempre, en Unidad Víctimas. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y también nos pueden seguir en YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Col. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la Unidad para las Víctimas se une a esta conmemoración con el objetivo de visibilizar y dignificar a las víctimas del conflicto armado con este enfoque diferencial. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, envía un mensaje en esta fecha. Desde la Unidad para las Víctimas y desde la Dirección General ratificamos el compromiso hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ratificamos la visibilidad, pero también la dignificación con este grupo poblacional de 393.000 víctimas que tenemos en nuestro registro y que nos permite hacer este trabajo de visibilidad, pero también de dignificar todo el proceso de atención a las víctimas en cada una de sus fases, tanto en prevención como en atención, como en los procesos de reparación, pero principalmente en los temas de la recuperación emocional, tanto individual como grupal. Por eso ratificamos en este día en el que se conmemora un día más de las personas con discapacidad que queremos ratificar ese compromiso. La Unidad para las Víctimas en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ratifica su compromiso de atención y reparación inclusiva y accesible para las víctimas con discapacidad. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas invita entonces a toda la ciudadanía a unirse a esta conmemoración con mensajes a través de redes sociales. Etiquetar a la Unidad para las Víctimas en las redes sociales, en la cuenta Unidad Víctimas, como lo recordamos al inicio, y para esta conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad deben usar el hashtag #Empoderar para transformar. Y así vamos a visibilizar a las personas con discapacidad, en especial a quienes han sido afectados por la violencia. Además, los invitamos a ver el especial web del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, donde encontrarán diferentes historias de vida, de superación, reconciliación y resiliencia de esta población. Marta, tengo una invitación muy especial para usted, por supuesto también para todos los oyentes. ¿Qué va a hacer Marta del 4 al 8 de diciembre? ¿Qué plan nos tiene, Santiago? Bueno, pues la invito a usted y también a todos los oyentes a que del 4 al 8 de diciembre visiten la feria virtual Unidos por las Víctimas, donde 40 víctimas del conflicto estarán presentando sus emprendimientos. Pero adicional a eso, hay una interesante agenda académica y cultural en esta feria virtual. Santiago, estoy revisando la agenda y veo conversatorios sobre emprendimiento, experiencias de éxito y actividades musicales a cargo de las víctimas. Y veo que usted trae un adelanto de las jornadas académicas. Sí, señora, así es. Todo eso podemos encontrar en la Feria Virtual Unidos por las Víctimas y logramos entrevistar a 2 panelistas del conversatorio sobre recuperación emocional y sostenibilidad económica. Vamos a escuchar a Aida Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad para las Víctimas. Existe una estrecha relación entre la salud emocional y la productividad de los seres humanos, ¿sí? Aquí no estamos distinguiendo entre víctimas o no. En el factor, digamos, en el ámbito de las víctimas es aún más importante
porque hay mucho que recuperar en la dimensión emocional. Hay aspectos que hay que abordar y hay que sanar. Y esto, al hacerlo, posibilita y amplía mucho más el espectro, la posibilidad de generar unos ambientes productivos y quizá la sostenibilidad de iniciativas productivas que puedan tener las víctimas del conflicto, o la capacidad de estar integralmente desarrollando acciones en un ambiente laboral. Y además de varias mujeres víctimas emprendedoras de todo el país, estará un magíster en mercadeo. Escuchemos a Nicolás Pinzón, que nos da un adelanto de lo que tratará en su conversatorio. Es muy importante enfocarse en que para poder emprender y sobre todo para poder salir adelante en la vida, el factor emocional es supremamente importante, ¿no? Vamos a trabajar y revisar un poquito cómo se logra tener un aspecto emocional más fuerte, cómo tratar de superar la frustración y sobre todo esos miedos que todos tenemos, ¿no? Porque no importa de dónde vengamos todos, siempre, sobre todo en el tema de querer emprender o de querer buscar digamos que un nuevo futuro laboral, pues nosotros tenemos que afrontar ciertos miedos. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito de estos temas y también, por otro lado, revisar un poco todo el tema de todos los días seguir aprendiendo, seguirnos esforzando, seguir, digamos que tratando de superar la frustración, porque también son aspectos muy importantes en los cuales debemos trabajar sin ningún lugar a dudas cuando queremos salir adelante en la vida. Pues Marta, y a todos los oyentes, es muy fácil participar en esta feria virtual. Solo tienen que registrarse en feriavirtual.unidadvictimas.gov.co. Repito, feriavirtual.unidadvictimas.gov.co. Así que regístrese, nosotros los esperamos para que puedan disfrutar de todos los emprendimientos de las víctimas del conflicto y la agenda académica que tenemos para ustedes. Los invitamos a conocer los emprendimientos realizados por las víctimas del conflicto en la Feria Virtual Unidos por las Víctimas del 4 al 8 de diciembre. Inscríbase a partir del 30 de noviembre en www.feriavirtual.unidadvictimas.gov.co y conozca la muestra empresarial y asista a las jornadas académicas y culturales. Invita Unidad para las Víctimas. Les contamos que existe una guía para mejorar la atención de las víctimas del conflicto armado que residen en el exterior. Diego Monroy nos cuenta los detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de manera virtual en el lanzamiento de la guía para mejorar la atención de la población afectada por el conflicto armado colombiano. Esta guía cuenta con 9 artículos escritos por diferentes actores involucrados en la atención y garantías de derechos de las víctimas del conflicto armado que hoy residen en Canadá. Esta guía va a facilitar y va a ser el instrumento de navegación para seguir haciendo este proceso de atención a las víctimas en el exterior. Como parte de este proyecto, el director general de la Unidad para las Víctimas también dio a conocer que se realizó la construcción de un sitio web que facilita la información relevante respecto al acceso a servicios para la población víctima migrante. Y esta guía, aparte de avanzar en toda la ruta de atención, asistencia y reparación a las víctimas, permitirá también lograr lo que las víctimas nos solicitan en el exterior. Más allá del pago de la indemnización, es lograr proyectos. El director también entregó un balance sobre la atención a las víctimas del conflicto que viven en Canadá. Nosotros tenemos 25.752 víctimas registradas en nuestro registro único de víctimas, de las cuales incluidas en el Canadá están 3.170. Allí hemos hecho 7 jornadas en Montreal, en Toronto, en Ottawa, en Hamilton y en London. Estas jornadas han permitido, lo primero, llevar la información de primera mano a las víctimas. Lo segundo, avanzar en los procesos de reparación, y por eso allí de estas víctimas que tenemos en el exterior, 3.521 víctimas ya han recibido su indemnización, y víctimas atendidas en las jornadas pues han sido 584 víctimas. Durante el año 2020, la Unidad para las Víctimas ha venido apoyando técnica y financieramente a 11 proyectos implementados por organizaciones de víctimas en el exterior que tienen como objetivo garantizar la entrega de medidas de satisfacción y garantías de no repetición a colombianos víctimas fuera del territorio nacional. Diego Fernando Monroy, V Radio.
Y queremos destacar en el día de hoy una noticia muy importante, es que la Unidad para las Víctimas en medio de la pandemia ha entregado 95.513 indemnizaciones administrativas a 92.981 víctimas del conflicto y se han realizado por concepto de atención humanitaria 528.195 giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor cercano a los 324 millones de pesos desde que fue decretado el estado de emergencia económica, social y ecológica por causa de la COVID-19, Marta. Así es, Santiago. Además, se han entregado 48.080 kits de alimentación en 29 departamentos para solventar los efectos del aislamiento obligatorio en la población víctima del conflicto y se han realizado 1.178 giros de ayuda humanitaria a víctimas por hechos de victimización diferente al desplazamiento forzado por un valor superior a los 2.045 millones. Por otra parte, cabe destacar también que en materia de atención a víctimas en el exterior, la unidad inició la caracterización de necesidades de sobrevivientes del conflicto en Ecuador y Panamá afectados por la situación de emergencia mundial. Es así como han sido aprobados 376 apoyos en efectivo con un monto estimado de $70.520 con apoyo del Consejo Noruego para Refugiados. De esta manera, la unidad sigue cumpliéndoles a las víctimas. V Radio. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula al correo documentación@unidadvictimas.gov.co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización, una de las medidas de reparación integral. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Santiago, usted estuvo acompañando al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, en la visita que realizó al Cesar y a La Guajira. Cuéntenos más detalles de esta visita. Sí, Marta, estuvimos en estos departamentos junto al director de la unidad, donde hizo un recorrido por diferentes municipios en una visita que tuvo el acompañamiento también de las autoridades locales y en donde se realizaron diferentes entregas que beneficiaron a las víctimas de esta zona del país. Y además de entablar una conversación con funcionarios de la entidad para conocer el trabajo, los avances y retos para fortalecer la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Pero escuchemos el balance entonces que nos entregó el director Ramón Rodríguez de esta visita que se llevó a cabo durante 3 días. Esta es la entrevista. Estamos desde el departamento de La Guajira, en Riohacha, donde finaliza su recorrido por esta dirección territorial que comprende los departamentos de Cesar y La Guajira. Un recorrido muy importante, director, donde un gran número de víctimas se vio beneficiado con entregas, con indemnizaciones, con esquemas especiales de acompañamiento. Cuéntenos un poco de ese balance de todo este recorrido que hace. Bueno, Santiago, un balance muy importante en este recorrido en estos 2 departamentos. Iniciamos en el departamento del Cesar, allí en el municipio de Pueblo Bello. Hicimos entregas de kit agropecuarios que les permite a las víctimas fomentar sus procesos agropecuarios de producción, pero también de comercialización de excedentes. Un anuncio importante es la apertura de ese tercer punto de atención en el departamento, sería allí en Pueblo Bello, con un enfoque diferencial que nos permite atender las comunidades indígenas. También hicimos todo el proceso de una jornada de atención. Esta jornada facilita todos los mecanismos de acceso de información, esta información que nos permite pagar más atención humanitaria, pero también pagar indemnizaciones a las víctimas. Estuvimos en el municipio de Valledupar, allí entregamos a 3 sujetos de reparación colectiva camiones que hacen parte de sus planes de reparación colectiva, pero más de los planes es el fomento frente a los temas de comercialización de sus productos. Estuvimos también en San Juan del Cesar, allí hicimos un proceso de entrega de esquemas especiales de acompañamiento. Esos esquemas van dirigidos a retornos y reubicaciones, pero que les permiten también generar esos pequeños negocios que van encaminados al fortalecimiento de capacidades a través del mecanismo de generación de ingresos.
Terminamos en Fonseca, allí esta jornada hicimos con el corregimiento del Conejo, entrega también de kits agropecuarios en el marco de retornos y reubicaciones y en los temas de prevención, buscando siempre productividad, comercialización y generación de ingresos para las víctimas. Y nos trasladamos a Riohacha, a La Guajira. Aquí hicimos un ejercicio también de entrega de cartas de indemnización, acompañando a las víctimas, explicándoles cuál es ese mecanismo y por qué hoy estamos cumpliéndole a las víctimas con el compromiso del presidente Iván Duque en el sentido de indemnizar el mayor número de víctimas, tanto por vía administrativa y judicial. Y terminamos con una jornada, la jornada para poder escuchar a los funcionarios, enriquecer cada uno de los procesos, fomentar todas las acciones y las oportunidades de mejora en cada una de las actividades que se realizan en el territorio. El territorio es el que cristaliza ese trabajo que se hace del nivel nacional y por eso es tan importante escuchar a los funcionarios. Esta estrategia nos permite fomentar desde el nivel nacional mecanismos que vayan encaminados a esa mejora permanente de cada uno de los procesos para poder atender a las víctimas. Una jornada muy importante, el acompañamiento de las administraciones municipales, de la administración departamental, compromisos, la apertura de este punto de atención en el Cesar y en el departamento de La Guajira acompañar a la gobernación en la formulación de un proyecto que iría por regalías para uno de los componentes, ya sea vivienda, generación de ingresos o el tema de el fortalecimiento de unidades de emprendimiento. Director, todo este recorrido sin duda pues tuvo un acompañamiento de las entidades territoriales. ¿Por qué es tan importante que estas entidades territoriales acompañen la labor de la Unidad para las Víctimas? Importante el acompañamiento de las entidades territoriales porque necesitamos sumar esfuerzos, pero más de sumar esfuerzos es articular esos esfuerzos para que no haya esa duplicidad de acciones, para que de verdad impactemos a las víctimas que necesitamos llegarles en cada uno de los componentes y no tengamos dificultades en eso, en que hoy estamos entregando por parte de la alcaldía, después repite la gobernación y nosotros como Unidad para las Víctimas hacemos lo mismo. Y algo que tenemos que hacer es poder compartir la información. La Red Nacional de Información hace su trabajo que es fundamental. Frente a eso, lo que buscamos es esa articulación para no duplicar esfuerzos y que los recursos se puedan utilizar de la mejor forma. Director, bueno, ¿cuáles son las visitas que vienen de ahora en adelante? ¿Cuáles son los territorios que tiene pensado visitar para continuar atendiendo y asistiendo a las víctimas? Seguimos en nuestro recorrido, vamos a estar, en esta misma semana vamos a estar en Cartagena, entregando a sujetos de reparación colectiva, San Basilio de Palenque, una medida en este cumplimiento para poder avanzar en ese plan de reparación colectiva. Y seguiremos con el eje cafetero, también lo tenemos programado con el departamento del Guaviare y otra agenda que estamos consolidando con el apoyo de los directores territoriales para poderlos acompañar en el territorio. Y en el departamento de Norte de Santander, con la implementación de una de las medidas de restitución para fortalecer los proyectos productivos del sujeto de reparación colectiva La Gabarra, 16 mujeres víctimas del conflicto armado en el municipio de Tibú consolidan su negocio de avicultura. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Dejando atrás los efectos causados por el conflicto armado, mujeres víctimas de la violencia del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, se asociaron en ASOMEA, Asociación de Mujeres Emprendedoras y Activas, para la realización de un proyecto avícola que inició con 2.000 aves. 2 años después, hoy cuenta con 8.500 gallinas. Yoladis Esquivel, presidenta de la asociación, referenció un nuevo apoyo entregado por la Unidad para las Víctimas. En este momento estamos recibiendo este hermoso camión que nos ha dado como apoyo para lo que es el cargue de purina, el cargue de las mismas aves y también de los huevos. Entonces, este ha sido, muy agradecida con Dios y con todos, con la Unidad de Víctimas, por todo lo que ha hecho por nosotros. La Unidad para las Víctimas consolida el plan integral de reparación que se implementa con este sujeto colectivo que le apuesta a la transformación social. La entrega del vehículo tipo camión se realizó en Cúcuta. El proyecto avícola es también apoyado por el Ministerio del Trabajo y el PNUD. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. La Unidad para las Víctimas construye paz desde los territorios con acciones. En V Radio, la paz es con hechos.
La Unidad para las Víctimas avanza en la entrega de proyectos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el Tolima. La más reciente actividad se cumplió en el municipio de Chaparral, que junto con Planadas, Río Blanco y Ataco conforman la subregión PEDET sur del Tolima. La información con William Peña. Con las 87 familias de Chaparral son cerca de 500 núcleos familiares víctimas en el Tolima que han sido priorizados por parte de la Unidad para las Víctimas para la entrega de proyectos agropecuarios de establecimiento de huertas en aras de mejorar sus ingresos y garantizar la sostenibilidad alimentaria, como lo expresa la directora de la Dirección Territorial Central de la Unidad, María José Dangón. Lo que se pretende con esto es buscar ese fortalecimiento de estas familias que hoy se benefician aquí en el municipio de Chaparral. Asimismo, a lo largo del departamento del Tolima hemos realizado estas entregas como en el municipio de Río Blanco, también estuvimos en el municipio de Armero Guayabal y así vamos a seguir haciendo estas entregas en municipios como Fresnos, lo hemos hecho también en Valle de San Juan y la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas ha hecho presencia durante todo este tiempo y este recorrido y seguimos hasta el corte y final de esta vigencia 2020. Este municipio hace parte de la subregión PEDET sur del Tolima y en ella se trabaja con toda la institucionalidad para avanzar en la política de paz con legalidad del gobierno nacional y proyectos como estos llegan como una manifestación de la iniciativa La Paz es con hechos, tal y como lo ratifica Tarcisio Ramírez. Pues a ellos les damos las gracias por tenernos en cuenta que de esta forma se hace la paz, contribuyéndole a las personas que verdaderamente necesitamos del apoyo del gobierno nacional y del gobierno departamental y municipal. La inversión en esta ocasión fue de 67 millones de pesos y cada beneficiario recibió un kit compuesto por fertilizantes, semillas, herramientas, polisombras, angeo, entre otros elementos con los que podrán fortalecer sus parcelas. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia de resiliencia viene desde el Urabá. Allí Carmen Blanco crea una fusión cultural llena de tradición indígena. Además, Carmen forma parte de la feria virtual Unidos por las Víctimas. Claudia Joana Torres, desde esta zona del país, nos narra esta historia. Carmen Blanco, víctima del conflicto armado, lleva su fusión cultural a la primera feria virtual Unidos por las Víctimas en representación de la subregión de Urabá, Darién. La historia de Carmen Blanco tal vez se asemeja a la de muchos que, como ella, sufrieron un hecho victimizante en el marco del conflicto armado, pero escribe día a día una historia que lleva su propio sello, pues desea que la conozcan como una emprendedora quien a partir de las molas, tradición milenaria, de los indígenas Gunadule y la fusión de telas africanas construye sus sueños. Yo empecé participando en ferias artesanales aquí en el Centro Comercial Plaza del Río, empecé participando en ferias artesanales, después me dieron la oportunidad porque yo le dije que yo era artesana, pero el fuerte mío era la confección, me dijeron de verdad, porque yo quería que me dieran una oportunidad para participar en pasarela. Digamos que la primera oportunidad me la dieron sin creer en absolutamente nada en mí, pero me la dieron. Pero Carmen desde niña ya venía labrando esa oportunidad y ahora junto a sus 4 hijas ha logrado labrar su emprendimiento y soñar en grande con construir nuevos caminos, ya que en su niñez y parte de su vida la violencia y el miedo de lo que sucedía a su alrededor la paralizaba, pero su creatividad y interés por el diseño le fueron dando motivos para pensar en un futuro distinto. Yo pienso que lo único que tiene un ser humano son sus sueños. Es en lo que cree y es en lo que él se aferra. Porque si nosotros no nos aferramos a nada, nosotros no salimos adelante. Yo no me siento a pensar que soy una víctima. No. Ni a que me compadezcan, ni a que la gente me tenga lástima, porque si yo me empiezo a meter en ese mundo, yo misma me destruyo. Pienso yo, Carmen Blanco, sé que lo que yo no haga, nadie lo va a hacer por mí. Lo más importante de todo para mí es lograr conseguir las metas, los objetivos que nos proponemos. Si yo no trabajo, si yo no me esfuerzo, nadie lo va a hacer por mí y yo lo tengo claro.
Si queremos algo, tenemos que pelearlo, tenemos que guerrearlo, tenemos que lucharlo, y que si se van a añadir cosas en el camino a nuestra vida, pero van a ser porque van a reconocer lo que tú estás haciendo, no porque, oiga, venga, ayúdeme, porque es que yo sí puedo, yo esto, yo lo otro. No, construir no es fácil. Yo tengo que saber, no es que saber un arte o saber un oficio, no, saber qué quiero. Para Carmen no ha sido fácil, con las dificultades propias de una madre cabeza de hogar, pese a que se ha venido dando a conocer en la subregión y ha logrado participar en pasarelas y exhibiciones, tuvo que enfrentarse a otro momento inesperado y complejo, la pandemia de COVID-19. No obstante, gracias a su tenacidad y coraje, logró mantenerse en pie y abrirse caminos nuevos, también incursionar en el mercado virtual. Es así como fue seleccionada a participar en la primera feria virtual Unidos por las Víctimas para mostrar su emprendimiento. Este es un agradecimiento especial para la unidad de víctimas, por el apoyo, por ese reconocimiento que nos han dado, han creído en nosotros y de una forma u otra nos han apoyado, entonces esto es un agradecimiento para la unidad. También es un agradecimiento por habernos permitido participar en esta primera feria virtual, que realmente para nosotros es un logro maravilloso el poder compartir y aprender nuevas herramientas que nos permitan crecer como emprendedores, que nos permitan seguir explorando nuevos mercados que para nosotros sé que están ahí, pero para nosotros son nuevos. Desde la territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. Finalizamos V Radio por el día de hoy. Los invitamos a conocer más noticias en www.unidadvictimas.gov.co y recuerden participar en la feria virtual Unidos por las Víctimas. Es muy fácil, solo tienen que registrarse en feriavirtual.unidadvictimas.gov.co y allí pueden entrar y conocer todos los productos que tienen las víctimas del conflicto. Y recuerden también seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma les decimos gracias por escucharnos. Hasta una próxima emisión. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.